Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Matías Garrido y junto a mi compañero Felipe Collinao hablaremos sobre el tema que quisimos tratar en la actividad número 3 de penal, que hablaremos sobre el delito de secuestro. Y mi compañero Felipe Collinao procederá a explicar la situación y el caso que quisimos tratar. Lo referido al caso práctico, este se desarrolla con Antonio Barral Quispe, el cual era compañero de Luis Briceño Huayquipán. Ambos eran empleados de la imprenta Antú, que estaba ubicada en la comuna de Carahue. Su relación laboral en un principio fue cordial, hasta que Matías Paredes Concha, el cual era jefe de ambos, le informó que debido a la vacancia del puesto de administrador del local, este nombraría a uno de los dos para dicho puesto. Para ello se daría el plazo del mes de agosto para que pudiera demostrar su mejor desempeño y sus responsabilidades laborales. Con la última semana antes de la nominación para el cargo de dicho puesto, el jefe les mencionó que deberían asistir obligatoriamente a su oficina el día lunes 2 de septiembre de 2024, donde éste informaría de su decisión. Debido a las circunstancias y pensando Antonio Barrares que no lograría conseguir el empleo, ya que consideraba que Matías, el cual era el jefe de ambos, tenía una mayor preferencia por Luis. Y además Luis contaba con un título técnico profesional de administración, lo que le generaba a Antonio una profunda desconfianza y resentimiento hacia su compañero. Considerando lo anterior, Antonio decidió planear el secuestro de Luis en su propio hogar, en el cual su plan consistió en que durante el turno de ambos del día domingo anterior a la nominación, Antonio invitó cortésmente a su domicilio a su compañero con efecto de arreglar su enemistad y resentimiento existente entre ambos. Para lo anterior, le invitó a tomar unas copas de vino, celebrando que Luis fuese probablemente el que fuera a conseguir el cargo. Luis no levantó sospechas sobre su compañero y confió en su palabra, decidiendo aceptar esa misma noche dirigirse hacia el domicilio de Antonio. Posteriormente de tomar unas copas y encontrándose Luis en un estado evidente de ebriedad, Antonio lo agarró contra su voluntad y lo dejó encerrado con llave en el sótano de su casa, el cual no tenía otro acceso que la puerta del mismo y sobre la cual Antonio tenía la llave. Luego intentó buscar una salida del sótano, pero al no encontrar ninguna fuente de luminosidad se le dificultó en demasía su objetivo, por lo que procedería a gritar pidiendo ayuda, lo cual nuevamente no funcionó, ya que el domicilio de Antonio se ubicaba en un sector rural, no teniendo vecinos en sus cercanías. Finalmente Luis se resignó y esperaría lo que tuviera Antonio preparado para él. Al día siguiente, por obvios motivos, solamente concurrió Antonio a la nominación del cargo, mintiéndole a Matías, el que era el jefe, que Luis había quedado probablemente dormido por el estado de ebriedad del día anterior. Por lo que Matías, decepcionado del supuesto comportamiento de Luis, decidió otorgar el puesto de administrador del local a su empleado Antonio, porque no tenía más razón para conferírselo a Luis, estaba profundamente decepcionado. Ese mismo día, pero por la tarde y aún habiendo privado de la libertad a Luis, tras reflexionar sobre su actuar, Antonio decidió liberar a su compañero. Posteriormente se presentó voluntariamente ante las autoridades correspondientes para confesar su delito, explicando lo sucedido a detalle y mostrando un arrepentimiento que se entendía como genuino. En su declaración señaló Antonio, de que tenía una conducta socialmente reprochable previa al hecho, lo que sí fue corroborado por los antecedentes proporcionados. Ahora pasando a la determinación de la pena del caso práctico anteriormente planteado, el punto 1, referido al delito principal, se encuentra en el artículo 141 del Código Penal, que dispone que el que sin derecho a encerrarse o tuviera a otro privándolo de su libertad comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En el punto 2, referido a la pena abstracta, este se encuentra con el presidio o reclusión menor en su grado máximo, esto quiere decir de 3 años y un día a 5 años. El grado de ejecución del caso práctico anteriormente planteado es de grado consumado. El punto 4, referido a los elementos relevantes sobre el intercrímenes, se divide en la fase interna, donde Antonio, tras sentirse inseguro sobre la posibilidad de obtener el puesto, desarrolló la intención de impedir la asistencia a Luis a través del secuestro. Aquí se evidencia el dolo directo, ya que planificó conscientemente el secuestro a su compañero. Luego en los actos preparatorios se ve la invitación a Luis bajo un pretexto de celebración y la preparación del sótano como lugar de encierro, los cuales fueron los actos de preparación. Si bien estas acciones por sí solas no son punibles, muestran la intencionalidad.
En lo referido a los actos de ejecución, Antonio concretó el plan cuando encerró a Luis en el sótano de su casa, sin posibilidad de escape. Este acto constituyó la materialización del delito de secuestro, dirigido directamente hacia su consumación. Bueno, y la consumación del delito se consumó en el momento en que Luis quedó privado de su libertad, ya que se cumplieron todos los elementos del tipo penal los cuales son requeridos, siendo la privación de libertad, que donde fue Luis encerrado en un lugar sin salida, el cual era el sótano, y el segundo, la intencionalidad, donde Antonio lo hizo con pleno conocimiento y voluntad para evitar la asistencia en la nominación de Luis. Lo siguiente que hay que ver es sobre la autoría y participación. Como mencionamos, en este caso Antonio es un autor material, según el artículo 15, número 1 del Código Penal, debido a que éste fue el autor del delito y se lo ejecutó en su grado de consumado, logrando su objetivo. Por ello se le podrá aplicar la aplicación legal de la pena en su grado completo. Después hay que ver las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, debido a que hay tanto agravantes como atenuantes en este caso. Primero queremos mencionar las agravantes, mencionando la primera, que es alevosía, según el artículo 12, número 1 del Código Penal, debido a que Antonio planificó este delito de secuestro, primero invitando a Luis cortésmente a que tomen unas copas para celebrar quien salga nominado al cargo de la imprenta. Entonces, después de eso, planea que, como están ya en un estado de ebriedad, lograr que Luis queda encerrado en su sótano, en un lugar que está cerrado, que no tenía ninguna instancia donde poder escapar Luis, y él podría lograr que pueda ser nominado a este empleo debido a la ausencia de Luis en la nómina del título de este trabajo. La siguiente agravante es la 12 número 5, actuar con abuso de confianza, y estaba directamente relacionada con lo que mencionamos anteriormente, debido a que Felipe Antonio invita a Luis en un modo de calmar esta enemistad sobre quién va a ganar el título del empleo, tomándose unas copas y aprovechándose de esa instancia de que Luis va a la casa de Felipe y ahí aprovechar de ejecutar este secuestro y encerrarlo en el sótano. Respecto a la atenuante, encontramos dos en este caso, siendo la primera el arrepentimiento espontáneo y declaración voluntaria, establecida en el artículo 11, número 8, y se puede demostrar a través de que Antonio se presentó voluntariamente a las autoridades antes de que se iniciara cualquier investigación formal o se identificara su responsabilidad en el delito, lo que muestra su arrepentimiento sincero y contribuye a esclarecer los hechos del delito anteriormente mencionado. El segundo punto es la irreprochable conducta ante cabo, la cual se encuentra establecida en el artículo 11, número 6. Aquí se puede ver a través de Antonio cuando, al no tener antecedentes penales ni habiendo cometido faltas previas, lo que indica que su actuar fue un hecho aislado de su vida. Bueno, el siguiente paso es sobre la aplicación de las penas. Nos estaremos ante el artículo 67, inciso número 6, debido a que esta pena viene del delito de secuestro desde 3 años y un día a 5 años, siendo un solo grado divisible. Entonces, según el inciso número 6, al haber agravantes y atenuantes, habrá que haber una compensación racional. Esta no está referida en el código, pero la jurisprudencia ha dicho que se eliminan tanto las agravantes como las atenuantes en un cálculo matemático simple de una resta. Entonces, al restar las dos agravantes que teníamos y las dos atenuantes, tenemos que estarnos al artículo 67, inciso número 1, que dice: en el caso de haber ninguna circunstancia atenuante y ninguna circunstancia agravante, el juez o el tribunal podrá recorrer la mayor extensión de la pena y ellos podrán calcularla desde los 3 años y un día a los 5 años que mencionamos. Lo siguiente es ver la extensión del mal causado. En este caso podemos mencionar dos elementos importantes. El primero es la duración de este secuestro, debido a que Luis estuvo por una duración que no fue más de un plazo de 24 horas, porque nos mencionaba el artículo 141 sobre el delito de secuestro, que si pasa de más de 24 horas se le aplicaría al inciso número 3 con una pena mucho más grave que la que estamos viendo. Y la segunda es sobre que le afectó este secuestro debido a que no logró obtener la titulación de un empleo, así que eso igual podría ser considerado en la extensión del mal causado. La resolución de la pena, en este caso considerando la extensión del mal causado, las agravantes y atenuantes, podrían ser los 5 años de presidio menor en su grado máximo.